pasó? Raúl, continúa Raúl, Sí, por favor. ¿qué pasó, Nos? El Zoom. Continúa, por Ah, favor. ya, ya. Entonces, lo que decía es que hay un proceso de burocratización de la, de la izquierda, y ese proceso de burocratización de la izquierda lo ha llevado a desligarse de la población. O sea, no asume en sus contenidos políticos, programáticos, las reivindicaciones centrales que tiene pendiente la población. Antes nosotros, cuando planteábamos nuestras reivindicaciones políticas, tratábamos de coger qué cosa es lo que el pueblo estaba queriendo, ¿no? Entonces eso un poco se ha perdido y a veces se teoriza y esa teorización queda como aspectos bastante generales, pero que no, ese proceso de teorización no se articula la, con el tomar los aspectos centrales que demanda la población, ¿no? Por ejemplo, hay algunas consignas que antes eran, por ejemplo, pan, tierra, trabajo, por ejemplo, esas consignas sí se han dejado de lado, pero habría que reemplazarlas por otras consignas que expresen que son las necesidades de la población, que la representatividad política progresista y popular la asume como suyas y que va a tratar de, en su práctica, en su lucha, en su cotidianidad, va a tratar de que eso se cumpla, ¿ya? Va a tratar de conseguir eso para la población. Entonces no hay eso, pues. Entonces hay un proceso que es importante, los procesos de teorización, pero falta el proceso de articulación, de la articulación con el proceso reivindicativo que tiene planteado la población de resolver, ¿no? Y que hay que encarar. Entonces, esos son algunas de las deficiencias, y lo otro es la desunión, pues. O sea, no hay un proceso unitario a nivel de país. Entonces, la izquierda es una izquierda que se desune, pues. Y nosotros lo que estamos haciendo, como decía Hernán, estamos pugnando por la búsqueda de la unidad, aunque algunos dicen, pero hablar de la unidad de la izquierda es muy amplia, sí pues, es amplia, pero habría que ver cuáles son los elementos, cuáles son los componentes que nos unen y hacia dónde se quiere ir, ¿no? Porque hay aspectos centrales que nos unen. Claro, pero la otra cuestión es el hecho del desprendimiento. Entonces aparecen algunos dirigentes así que lo que quieren es la ubicación primero y no hay nada de desprendimiento. O sea, hay situaciones en que necesita ser desprendido para avanzar en procesos de unidad. Claro, es un problema de correlaciones de fuerza, de articulación, pero en algunos casos también tiene que ver con desprendimiento, tiene que ver con solidaridad. ¿No? Entonces, esos son algunas de las limitaciones pues, que tiene la izquierda y que hay que superar. Es bien difícil, ¿no? Una confrontación cerquita es las elecciones, que habría que ver cómo se encaran. Muy bien. Entonces, Gracias, Raúl, has dado un panorama también importante, cada expositor. Ahora también tenemos la presencia de Fernando. Fernando está conectándose con el audio. sí, Fernando, pero está... yo me voy a retirar porque tengo un problema urgente que resolver, ¿ya? Gracias, Me voy a gracias Raúl, disculpar, gracias Raúl, me voy muchas a gracias. disculpar, me voy a disculpar. Terminamos Saludos, en Raúl. Ya, Un abrazo. nos vemos, chao. Un abrazo, cuídense. Un abrazo. Fernando, ¿te conectaste bien? ¿Puedes ingresar? Está conectando su audio. A ver, tu cámara. Fernando. ¿Me escucha? Bueno, hasta que ingrese todavía Fernando, ha sido una exposición muy importante de ambos expositores y vemos que ya se está dinamizando también las conferencias. Ya Fernando está acá. Fernando, ¿estás ahí? Tu micro, por favor. Y de todas maneras es un tema internacional muy importante, el tema boliviano, el tema venezolano, y vamos a analizar las aristas de por qué los problemas neurálgicos de la unidad de la izquierda peruana, lo más importante, ¿no? Desde Convergencia, no solamente conversamos, no solamente planificamos, sino también tenemos estrategas, nuestros expositores, su experiencia, la estrategia de cómo manejar este proceso.
Así que, Fernando, ¿estás ahí? Fernando está un poco con el tema de la conexión. Lo esperamos. Vamos a continuar hasta que ingrese el tercer expositor. Qué bueno que haya ingresado. Como vemos, el ausentismo de la izquierda peruana, el ausentismo no solamente práctico, sino también teórico. Tenemos que fortalecer el tema teórico, tenemos que fortalecer el tema práctico. Una de las, digamos, pues, ¿no?, baluartes, pirámides de convergencia, peronicemos con unidad, es forjar esa unidad a través de la constitución de una organización política que desarrolle teoría, que desarrolle praxis social, que definitivamente ingrese, pues, ¿no?, a las necesidades y resuelva los problemas de la sociedad peruana. Para eso tenemos estrategas, para eso tenemos personas con experiencia. Los conferencistas tienen esa gama de conocimientos, han ingresado, pues, ¿no?, en alguna oportunidad a servir al país y lo han hecho de manera transparente y amplia. Hoy, con su trayectoria y su experiencia, desde Convergencia queremos fomentar esto. Saludamos también la candidatura de Sergio Tejada por Juntos por el Perú. Hay muchos amigos, amigas en Juntos por el Perú. Desde acá un abrazo solidario, fraterno a todos ellos y desearles y bendecirlos para estas futuras elecciones. Igual manera para los compañeros del Frente Amplio, de Perú Libre. Esta es una tribuna abierta para todas las, digamos, personalidades políticas que quieren desarrollar, pues, ¿no?, y aportar un granito de arena para forjar la unidad de la izquierda peruana nacional e internacional. Así que esta es una tribuna en la cual esperemos contar con la presencia de diversas autoridades políticas o candidatos políticos en estas elecciones. Lógicamente, con los cuales tengamos coincidencias, ¿no? Coincidencias sociales, coincidencias políticas, progresistas, patrióticas, y en base a qué forjamos la unidad. Una unidad que tiene que ver con compromisos serios, más que todo en la lucha contra la corrupción, que es lo que primero está primando, ¿no? A ver, Fernando, ¿estás ahí? Sí, ¿Tu cámara la podrás prender o vas a dar la exposición así? no sé cómo presentador, si acá está bien. Ya, mira, está bien, yo creo que le podrías poner la cámara, ¿te parece? Iniciar video, ¿así? Ya, está bien. Entonces, ya con el tercer expositor, Fernando González, por favor, él es sociólogo, internacionalista. Vamos a ver su enfoque respecto a este tema que hoy sábado se ha desarrollado. Fernando, adelante. Escuchaba en la mañana en un video las opiniones del compañero José Mujica cuando deja la responsabilidad de senador en su país, y él hace una evaluación de su vida y de su pensamiento. Él dice que no odia. Él lo que ha practicado es una política de servicio, de amor, de cambio. El odio genera la destrucción. Entonces, es un pensamiento porque él, desde su lucha política, él hace una autocrítica de su vida, porque él participó como guerrillero, como revolucionario, estuvo en la cárcel, vivió esa experiencia y al salir de la cárcel, él opta por un camino por la democracia. Pero tiene este primer principio, que no tiene el principio del odio. Por lo tanto, cuando Convergencia se plantea el tema de converger por el gran proyecto histórico de la peruanidad, decíamos nosotros lo siguiente: tenemos que partir de nuestra matriz, de lo que era la civilización de Caral, que es la civilización donde hubo desarrollo productivo, hubo construcción del Estado, donde no hubo violencia política. O sea, el paradigma que reflexiona el compañero José Mujica, después de un proceso de experiencia política vivida, él señala que el ejercicio de la política tiene que ser al servicio de la humanidad, y nosotros por eso
Convergencia, decíamos, nuestro paradigma en la construcción de la peruanidad está desde el curso de lo que es Caral. Porque hubo un Estado donde no hubo violencia política, hubo riqueza, hubo redistribución de la riqueza, no hubo la alienación del poder político. Que eso sí lo vamos a ver en el Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo sí hubo alienación. Y eso lo vemos en la lucha de las familias por el poder dentro de la familia que estaban conduciendo el poder de Atahualpa y Huáscar. Ahí se está expresando la alienación, porque hay riqueza y esa riqueza siempre está en disposición y en lucha de intereses familiares. Entonces la experiencia Caral de 1000 años nos permite a nosotros reflexionar que ese concepto de violencia de la política no conlleva nada. Y esa es la primera autocrítica que tenemos que profundizar en el espacio de la izquierda, en la construcción de un nuevo liderazgo y en la construcción de un nuevo enfoque en el desarrollo que hemos comenzado a desarrollarlo a través del equipo de fundadores de Convergencia. El reto en la izquierda no puede ser visto en el corto plazo. Vivimos una nueva época, los cambios que estamos viviendo son cambios en el mercado mundial, en la tecnología, en que nuestro país no está desarticulado en el desarrollo del proceso planetario, ni tampoco de las aspiraciones de que los grandes capitales o intereses mundiales están en la lucha frente al COVID. Nuestra mirada sí es histórica, nuestra evaluación es histórica, nuestra mirada es histórica, pero la visión del porvenir está en la época, cómo ubicamos el desarrollo de la peruanidad. Conversaba con mi sobrina, que nada menos, que vive en Estados Unidos, frecuenta el campo de la ciencia, que está viendo el campo de la salud de mi esposa, ¿no? Entonces ella decía bien claro, ¿cuándo la familia nos reagrupamos? Y le decía al primo Héctor, le decían, a su papá le decía, ¿no? ¿Cuándo nos encontramos la familia? La construcción de la izquierda fue desarrollada por Mariátegui desde la familia. Construye su empresa desde la familia. Y desde ahí desarrolla lo que va a ser su trabajo teórico en la clase obrera, en el trabajo juvenil, pero es desde la familia. La familia más tarde muere Mariátegui, ya se había constituido la empresa Minerva. La empresa Minerva que va a ser el soporte de su desarrollo teórico, político, de la subproducción intelectual. Nosotros hemos tenido la experiencia con el compañero Hernán González, que nosotros, ese tema no fue reflexionado por nuestra generación. Nosotros dimos todo nuestro esfuerzo individual. Éramos los hombres que dejábamos bajo la influencia de determinadas corrientes de la década del 60, influenciadas para el servicio, para la transformación y la revolución. La vida se entregaba y nos entregábamos a tiempo completo, 12, 14, 20 horas, y eso lo conversaba en alto con el compañero Luis Borracache, un dirigente de Huacho, ¿no? que está en este momento en una asamblea del sindicato de trabajadores que están viendo su participación electoral. Entonces, yo me pregunto ahora, a los años y en estas condiciones, ¿el individuo se desarrolla solo o comenzamos a recuperar este enfoque del desarrollo de la familia? Porque los grandes cambios que está atravesando la sociedad, en toda esta plaga de deformaciones que vemos, el feminismo, la violencia, todas estas consecuencias, es porque no se centra el trabajo filosófico, el desarrollo desde la familia, el trabajo de la comprensión en la sociedad, en la transformación del Estado, de la construcción, de la vivencia del Estado, la república en el espacio del planeta, las Naciones Unidas. Este también es el otro elemento que lo remarco. O sea, no es el hecho de apoyar a un compañero, otro compañero, ni estar, como se dice, por tal izquierda, por tal otra izquierda, sino quien genera el camino de una recuperación histórica de nuestra historia, de nuestra experiencia, de lo más avanzado, de los que han hecho ejercicio político y de continuidad. Mariátegui es un ejemplo.
del trabajo intelectual. Ahora se requiere científicos. Mariátegui era un hombre cosmopolita, no era un hombre que pensaba en la visión del país, estaba pensando desde la visión del curso del país en el planeta. Un año dedicado a los temas internacionales. Y así fueron sus escritos durante todos los años que él continuaba su desarrollo. Entonces, también es otro elemento, que la izquierda no desarrolla una educación cosmopolita para su militancia. Una educación de visión cosmopolita, que es lo que va a permitir la capacidad de discernimiento y la libertad del ser humano en tener la diversidad de pensamientos y de desarrollo del curso de la humanidad. No es la política es el centro de la concentración de los intereses económicos, del avance, del desarrollo científico a todo nivel. Si esa es la política, si es el quehacer, por lo tanto, los militantes, las organizaciones tienen que desarrollar esa cultura cosmopolita. Otro elemento que tenemos que desarrollar, y eso en la izquierda y también con el pueblo, hoy día vemos la corrupción, como decía Camilo, que es el problema principal. ¿Y por qué? Porque yo, Raúl More, Jorge Cornejo, no nos hemos corrompido habiendo estado en el poder político. Jorge, desde la vida sindical, cuando era dirigente del sindicato de cirugía peruana, me recuerdo, compañero de años de experiencia, ha sido dirigente de su pueblo, valorado y querido hasta el momento actual. Raúl, un dirigente desde el campo. Nosotros, profesionales, nos hemos hecho en el camino, nunca nos hemos corrompido. ¿Por qué? Porque tuvimos una formación de una orientación espiritual. Puede ser desde una base religiosa, pero hubo una formación espiritual de que nosotros teníamos responsabilidad que trascender más allá del corto plazo. Entonces, si las personas que ingresan a la política no tienen una moral, no tienen una ética, no han sido formados desde su núcleo de familia, cuando llegan al poder se corrompen. Entonces, si nuestra izquierda tiene estos traumas, tiene estos problemas, es porque no se ha sentado a servir a nuestra clase, a nuestro pueblo. No se han sentido a ver los problemas reales en nuestro pueblo. Caso concreto, hemos visto el debate de parte de las izquierdas, el tema del presupuesto de la República, qué es lo que va a guiar el próximo año, qué es lo que siento yo cuando voy al hospital, cuando mi esposa tiene que estar 48 horas en la situación prequirúrgica. O sea, el Estado no tiene la posibilidad en la región del Callao. Entonces digo, ¿en qué estamos metidos los políticos? Cuando veo que la gente no tiene el nivel de educación para su propia defensa, de su propio desarrollo educativo de formación. Todos sabemos los límites estructurales. ¿Cómo se está organizando los partidos políticos en torno a esas necesidades básicas? La salud, la educación, el desarrollo de tener ese trabajo empresarial, de generar riquezas del trabajo. ¿Cómo se está desarrollando eso? ¿Cómo nosotros, los hombres de izquierda, los que queremos refundar un proceso, los que queremos contribuir, contribuimos en esa nueva lógica en el desarrollo? Porque la lógica de hablar, de discutir y no de construir algo nuevo, también nos frustra. Ese es un reto que tenemos. A mí me gustaría, en este tiempo, estar libre, estar haciendo la política, pero la pandemia es un límite para uno. Yo, como decía José Mujica Nante, él está apasionado, un hombre muy apasionado a la política, y él deja su cargo de congresista, de senador de la República, porque él dice, tengo dos problemas, el coronavirus y un problema de su situación fisiológica, y él dice que la política es estar con las masas, no se puede hacer política desde el gabinete, y eso es cierto, pues. O sea, si queremos hacer política en defensa de los obreros, tenemos que estar con los obreros, hablar, ver su programa, ver sus intereses. Estamos con los pueblos jóvenes, tenemos que estar ahí, ligados, a saber elaborar con ellos su programa, ver qué cosa quiere en el presupuesto del municipio, de la región, todo eso.
Ahí se van forjando los nuevos estadistas. Nosotros hemos transitado para todo ese proceso. Por eso decíamos que Convergencia tenía que llevar a cabo ese proceso de formación de los nuevos estadistas. Esos nuevos estadistas. Y nosotros no vamos a criticar ni a uno ni a otro, sino lo único que tenemos que hacer es decir, construyamos lo nuevo. Hemos tenido, por razones internas de cada uno de nosotros, no hemos podido reactivar este proceso, pero este reencuentro permite comenzar a reflexionar y evaluar. Porque pasado la pandemia, pasado las condiciones, tenemos que actuar en la vida práctica, en la vida práctica. Y en esa vida práctica tenemos que constituir, este es un espacio educativo, una biblioteca física, una biblioteca intelectual, experiencia de trabajo, de investigación social, praxis como la que soñaba, como la que realizaba Mariátegui, pero una práctica intelectual, no una práctica para el cenáculo, para el interno, para el ombligo, sino para la humanidad, para la población, para la educación y la capacitación, como decían antes dos compañeros que conversaban, me decían, para desarrollar cultura política, me decía el compañero Jorge González, compañero de Bocanegra. Compañero, lo que nos ha faltado es cultura política, cultura. Después de muchos años, esas palabras reafirman lo que conversaba con él. Le decía, no solamente basta luchar por los intereses de tu pueblo, tenemos que desarrollar cultura política. Y cultura política histórica, nacional e internacional, pero que sirva para la vida. Hoy los retos son filosofar para la vida, para la gran transformación y para nuestra futura descendencia y el pueblo peruano. Gracias por su atención. Excelente la exposición. Yo quisiera que, dentro de su experiencia, ¿qué es lo que ha pasado a nivel nacional? La izquierda peruana no quiere dar la cara por una izquierda internacional. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de la izquierda peruana respecto al respaldo a nivel internacional, como el de Venezuela, el de Cuba? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra izquierda peruana? ¿No quiere dar la cara? ¿Tiene ese temor? No, yo no creo que sea el tema internacional, porque en el tema internacional hoy ha sido el avance del triunfo del movimiento del MAS en Bolivia. Mañana va a ser lo de Chile. O sea, la izquierda es una fuerza histórica, el socialismo es una fuerza histórica que va caminando. Venezuela tiene su propio curso, sus propios conflictos internos, pero lo más importante, aparte de esas reflexiones teóricas que se puede hacer en el plano internacional, el socialismo no es algo rectilíneo, hay corrientes de pensamiento. Eso es lo que se tiene que poner en la mesa de trabajo. El tema, si tú eres corrupto, no eres corrupto, todo eso, si tú estás con el tema por determinados ejes programáticos, no te debes sentir tú en tus niveles de descoordinación, porque debe haber ejes temáticos. Yo quiero un tema ético frente a la corrupción. Planteo el tema, ¿qué ley planteo? La pena de muerte, planteo, digamos, el tema de la cadena perpetua. ¿Cuáles son tus diferencias frente al tema de la corrupción? ¿O quieres estas leyes que continúen? Ya, eso es un primer tema de diferencia. Frente al tema, podríamos decir así, en el tema de la salud, ¿qué cosa planteo? ¿Que siga el sistema fracturado del sistema de salud o que esté integrado? Ya, ahí se da otra diferencia. ¿Qué deseo en la educación? ¿Una educación que siga la de actual o recompongo el tema de la educación desde nuestra visión histórica con el desarrollo tecnológico mundial y que la gente tenga el acceso a su casi gratuito este sistema? El sistema de la tecnología. Yo llego al poder y la tecnología posibilita que todos tengan el acceso, infraestructura, asiento en la economía para ello. Muy bien, entonces comienzo a definir cuáles son los temas que debemos desarrollar, los temas que me unifican. O sea, no podemos partir de los temas ideológicos internacionales, sino los problemas que siente el pueblo peruano. Siente el tema de la violencia en las calles. ¿Cómo hacemos? Yo he visto
que en China, en Cuba, ambos partidos comunistas participan al lado de su Estado. ¿Qué debe hacer la izquierda frente al tema de la pandemia? Debió haber participado junto al lado de su Estado, al lado trabajar, llamar a su militancia a ese trabajo. No se ha hecho. Es una sola autocrítica. ¿Cómo vitalizar la participación de la comunidad, los partidos, en la vida política? Porque ahora parece que los partidos políticos solo aparecen en los momentos de la escena electoral. No aparecen viviendo la vida cotidiana de los millones de peruanos. Entonces, esto es un tema que tenemos que ser autocríticos. ¿Cómo hemos tratado estos temas? Yo sugerí al inicio de la pandemia, señores, es el tema de la unidad nacional. Lo señalé al inicio. Señalé la importancia del acuerdo nacional. Sabía los límites, pero quienes tenían esa responsabilidad de conducir la unidad nacional eran los sectores democráticos, amplios del país, y empezando de la izquierda. No se trabajó ese elemento de la unidad nacional, hay que ser conscientes. No se trabajó. Y a la larga, el presupuesto de lo que es Reactiva Perú ha servido principalmente para los grupos de poder. No se logró la unidad nacional. Había ese momento la oportunidad de desarrollar la unidad nacional. Entonces, ¿por qué? Porque hay los prejuicios, pues. Si dentro de nosotros no podemos sentirnos en una mesa para compartir determinados ejes temáticos, vamos a sentir, plantearlo estos temas, lógicamente existe el acuerdo nacional y tenía que sentarse el acuerdo nacional. Yo me acuerdo que fue una convocatoria del presidente que lo reactivó el acuerdo, pero los grupos de poder desestimaron ese espacio. Y muchos líderes que no están participando en el acuerdo nacional siguen su propia dinámica. No pensaron que este espacio podía ser un espacio de unidad y lucha. Tiene que haber un espacio. Si yo tengo una contradicción principal, como la que tuvo en su momento determinado China frente a la invasión japonesa, Mao Zedong planteó la unidad con los nacionalistas que los habían asesinado, a muchos comunistas los había perseguido. Mao dijo, hoy el tema de la contradicción principal es la invasión japonesa. Más tarde llega al poder, se organizó, sirviendo a su pueblo. La contradicción, el imperialismo. ¿Cuál era la contradicción en ese momento? Era el coronavirus. Teníamos que aprender, pero con unidad nacional. Ahí podíamos haber avanzado. No se logró. ¿Por qué? Porque hay prejuicios, pues. Hay prejuicios de cómo abordar el tema del poder, la construcción del poder, la construcción de los nuevos actores. No hay una capacitación a esos líderes sociales para entrar en la lucha por la construcción y la conducción de un nuevo Estado, de una nueva república. Y entonces, ¿cuál es la táctica? Simplemente crítica, o tenemos que converger en el proceso del debate, la construcción de ese proceso al lado de la lucha de los sectores sociales, siempre con autonomía, siempre con un principio de crítica, pero también de cooperación, porque el pueblo no está pensando en la política lo siente cuando resuelve sus necesidades básicas, resuelve sus intereses, ¿correcto? Ahí es el tema de la politización, ahí es el tema del desarrollo ideológico, pero tú tienes que ser consciente desde qué marco ideológico estás construyendo, qué cosa quieres. ¿Haces de la política niveles de conflicto, niveles de caos? ¿Organizas hacer una fuerza de hegemonía? Para hacer fuerza de hegemonía, tienes que actuar desde un punto de vista crítico, aporte, participación, cooperación, y en ese proceso de servicio a tu pueblo, a tu clase, tú vas construyendo la nueva sintonía del curso para el desarrollo del pueblo peruano, de las nuevas generaciones. A nivel de Perú, ¿cuáles son los movimientos, las fuerzas políticas que se están desarrollando, pues, ¿no? Una corriente política internacional que está unificada orgánicamente a las luchas sociales a nivel internacional? ¿Con qué partidos, con qué movimientos contamos al interior del país? Yo considero que hay sectores de las universidades, movimientos, hay grupos de intelectuales, pero que está disperso, no es una cuestión orgánica, no hay
no hay un centro que esté trabajando este proceso de dirección. Tenemos que partir de esa realidad, que no hay un centro, hay esfuerzo. ¿Por qué nuestros jóvenes no se sienten motivados para ese proceso? Porque no encuentran estas ideas frescas, no encuentran un espacio de un futuro. Porque los jóvenes están hoy día, como el mundo de la empresa, está teniendo conocimiento del quehacer de la política mundial. Sabe que los grandes temas para el desarrollo tienen que encauzarse a niveles de la competitividad, tienen que prepararse a ese nivel. Ellos dicen, voy a perder mi tiempo en estrategias que han fracasado, voy a perder mi tiempo valioso para mi desarrollo profesional, ¿no? ¿Quiénes hacen política? ¿Y por qué hacen política solamente para los tiempos electorales y no como un ciclo de vida? Porque nosotros, lo de Convergencia, pasado la pandemia, porque somos más o menos, tenemos que ordenar las fuerzas en la sociedad, es decir, por dónde empezamos en la vida política, en la vida social, cómo comenzamos a retomar los trabajos de investigación, todo eso, a retomar esa vida práctica social. Lógicamente no va a ser como el activista, sino va a ser como el equipo de profesionales que vamos a seguir nutriéndonos de la experiencia de vida, y ahí van a construirse las nuevas redes. No vamos a excluir a nadie, vamos a aprender, vamos a articularnos. Yo converso con muchos militantes, pero que lo único que hacen ellos es repetirme quién es su candidato, por quién es su candidato, por qué siglas. Yo les digo, discúlpenme, me vienen amigos de Colombia que son centro derecha, a otras personas a nivel internacional, me dice, Fernando, apóyanos. ¿Por qué te voy a apoyar? Le digo, ¿cuál es tu programa? O más concreto, le digo, ¿qué piensas durante los 100 primeros días que hacer tu plan de gobierno? Es como lo que hizo el presidente Ollanta. Él presentó su plan de 100 días. Sabíamos por dónde iba el curso de su propuesta. Sabíamos que había dejado los ejes centrales. Y eso lo podrá explicar Hernán en su momento central. Pero había una oportunidad. Pero ¿él qué hizo? El comandante Ollanta, nuestro expresidente, diluyó su dirección política. O sea, podemos tener programa, pero yo quisiera saber de todos los partidos cuál es su plan para los 100 primeros días a partir del 28 de julio para el año 2021. ¿Eso qué significa? Que deben conocer el presupuesto de la República del año 2021. Deben estar en el debate. Segundo, deben tener un conocimiento del manejo del Estado. Deben saber cuáles son los problemas principales. Deben saber cómo es el manejo de toda la estructura. Y para eso requieres equipos multidisciplinarios, equipos especializados. Tienes que tener un plan, no solamente en términos generales, sino para cada región, en cada provincia. Tienes que tener un partido estructurado para ese proceso. Eso es la intención de los partidos políticos, de la derecha, de la izquierda. Hay que investigarlo. Quienes estén demostrando esa actitud ética, es decir, mi plan de gobierno es esto, no solamente el programa, el discurso general, discúlpame, es un engañamuchacho. ¿Cuál es el plan de gobierno para los 100 primeros días? Cuando lleguen a gobernar el país, ¿cuál es su plan? Significa que están pensando. Revisaremos, porque eso está escrito, su plan de gobierno. Su plan de gobierno a 5 años va a estar escrito, porque ese es, como se dice, el cumplimiento que tienen que hacer ante los organismos del Estado. Pero la clave para entender el manejo de la gestión es su plan de los 100 días. ¿Qué van a hacer? Su plan de los 100 días. Ahí lo vamos a ver. Ya sea izquierda, ya sea derecha, todo ello. Entonces, ¿eso qué va a exigir? Si el país le dice plan de 100 días a Perú Libre, le dice a Urresti, tu plan de 100 días, dime cómo es tu plan de 100 días. Le dice, digamos, a George Forsyth, tu plan de 100 días, ¿qué cosa es? Muchos van a tener que volver a estudiar, pues. Y la dirección del Estado no es una cosa simple, es conocimiento de la realidad, manejo de la realidad, es un manejo técnico, científico.
es un manejo de responsabilidad. Entonces, esto debe ser una orientación que nosotros debemos orientar ese curso, que nos digan cuál es su plan de los 100 días a partir del próximo año, porque ellos ya deben tener conocimiento del presupuesto de la República, que eso ya se aprueba para el mes de diciembre. Todos deben tener conocimiento de los problemas estructurales del país, todos debemos tener conocimiento de los efectos de la pandemia. Entonces podemos prever cosas del plan para el próximo año. Entonces ahí tendremos que decir qué cosas desean los sectores, podríamos decir, de la pesca, los sectores del comercio de la vía pública, qué dicen los sectores de la clase obrera, los sindicatos, qué desean los otros sectores sociales del agro. Entonces ahí vamos a ubicar de manera clara el pensamiento y la propuesta de los futuros gobernantes del país. Entonces, esa es la única forma en la cual se podríamos decir, orientar a que la política comience a tener un nuevo curso educativo, propositivo, de discernimiento y de compromiso concreto. Doctor Hernán, una consulta. A nivel internacional, la izquierda peruana no ha sostenido, no ha mantenido un proyecto vinculado a los fenómenos sociales, o existen partidos, movimientos, tal vez estudiantiles que están ligados a los fenómenos internacionales. A nivel internacional, como también existe lo que es el Foro Social Mundial, existe también el Foro de Sao Paulo, y existen diversas corrientes en las cuales determinados partidos de izquierda participan, movimientos participan. Es todo un sistema mundial. Participan. Supongamos la CGTP va a eventos de centrales internacionales, los movimientos juveniles en las diferentes corrientes participan. O sea, el pensamiento es internacional, ya sea de la izquierda o ya sea de la derecha. Existen las diferentes fuentes de cooperación, de relación del pensamiento. Ese pensamiento debe ser parte del conocimiento de la nueva generación que asume o que quieren asumir el tema de la política. Porque la política solo se va a airear en la medida de esas relaciones, de esos conocimientos, tanto de la realidad concreta y también del pensamiento que se está desarrollando a nivel internacional. No somos una isla, porque las políticas que hoy día vemos en el Perú, me acuerdo, frente al tema educativo, frente a los temas del ordenamiento vial, todo eso lo he visto en Europa. Entonces, no me extraña. O sea, seguimos aprendiendo de otros países y está bien. Por lo tanto, hay corrientes de influencia y eso no está mal, eso está bien. El tema es que si nosotros no somos conscientes que estos procesos tienen también sus conexiones en relación al proceso del desarrollo nacional. Tenemos que empujar a ese desarrollo nacional, a ese desarrollo de las nuevas generaciones. Entonces, líderes cosmopolitas, estados cosmopolitas, líderes comprometidos, líderes con moral de productores, líderes al servicio, fomentando, caso concreto, el trabajo. El trabajo. ¿Por qué nuestras cárceles se incrementan? ¿Por qué nuestra cárcel se incrementa? Siempre hemos dicho los problemas estructurales. Muy bien, eso es cierto. Hay falta de inversión, falta de X, todo eso. Pero todo tiene que ver con la formación de la familia. Y muchas veces las personas que están en las cárceles, ¿por qué vuelven a delinquir? Porque en las cárceles muchos sufren, son oprimidos al interior, pero otros la gozan bien. Es también una diferenciación de clases sociales al interior. Tiene que haber una refundación de las cárceles. Tienen que ser centros de trabajo, centros de producción, centros